Shalom, ¿cómo andan? Bienvenidos. Voy a contestar este mensaje que quedó en un video que publicamos hace poco. Uri Chávez nos pone, @more, pensando en este tema desde ayer, donde toca el tema de los sacrificios. ¿Por qué Abel y Caín se les permitía hacer sacrificios al Creador siendo gentiles? Entiendo que esa era la identidad de los primeros humanos. La identidad de los primeros humanos era adámica, no existía la palabra gentiles. Gentiles viene del latín, quiere decir pueblos. eh, es una versión moderna de la palabra goim, que en hebreo significa pueblos, precisamente. Por eso se dice gentiles, los pueblos. El pueblo judío también es el Goi Kadosh, el pueblo sagrado, el pueblo especial, el pueblo dedicado a estudiar la Torá que Dios le entregó al pueblo judío precisamente para de esa forma poder ser maestros de las naciones en el camino de la espiritualidad. No quiere decir maestros de Torá, sino de espiritualidad. Así que la palabra correcta no es gentiles para Caín y Abel, sino adámicos o humanos, sencillamente, porque Adán es eso, es la manera hebrea antigua de decir humanos. De hecho, hoy en día a las personas se le dice Bnei Adam, personas, Bnei Adam, humanos, o Ben Adam, persona, hijo de Adán. Así que la identidad de los primeros humanos era adámica, humana. Abel y Caín, Caín y Abel se dice por lo general, querido Uri, porque Caín era el mayor. ¿Y por qué se les permitía hacer sacrificios al Creador? Porque hay una regla básica general que es todo aquello que no está prohibido, está permitido. Que algo sea permitido no quiere decir que sea obligatorio, si no sería obligatorio no permitido, y que algo sea permitido no quiere decir que haya necesidad de serlo. Es voluntad de la persona o circunstancias, etcétera, que lo habilita que lo haga. Por lo tanto, todo lo que no está prohibido, está permitido, no quiere decir que sea bueno y necesario hacerlo. Así que no es que Dios le permitía hacer sacrificios al Creador. Caín inventó la idea. El Midrash, el relato judío, dice que fue Adán, pero vemos en la Torá, directamente en la Torá escrita, que fue Caín el que se le ocurrió hacer un sacrificio, matar animalitos, o en el caso de Caín fue ofrendar vegetales, porque él trabajaba con la tierra, no con animales. Así que había, por eso acá la palabra sacrificio, más bien habría que cambiarla por ofrenda, ofrendar algo. No se sacrificaba, o depende cómo se use el término. Ok. Fue Caín el que inventó eso con la idea de voy a conectarme con el Creador, que lo siento lejano. A mi padre le hablaba, mi padre hablaba con él y Dios le hablaba a él. Yo quiero acercarme y Dios no me habla, no está acá en una relación constante conmigo. No se da cuenta Caín que el problema era él, no Dios, ni hacer algún ritual en el medio. Si Caín hubiera hecho lo que tenía que hacer, hubiera estado en sintonía con Dios como estaba su padre eh, Adán. El asunto es que inventó hacer los sacrificios. ¿Y por qué lo iba a prohibir Dios? Revisamos las 7 leyes que tienen los gentiles desde el origen. Son las mismas que tienen hoy en día las leyes noágicas. Y ninguna dice prohibido hacer sacrificios al Eterno. Si uno hace sacrificios, ofrendas, algún otro tipo de ritual, adoración o como le quieran decir, hacia dioses que no son Dios, ahí sí está prohibido, es uno de los mandamientos. Pero hacer uno en honor a Dios, no hay ningún problema. Entonces, ¿Dios por qué se lo iba a prohibir? No había ningún motivo. Eso sí, según cuenta la Torá, y lo vemos mejor en la explicación de los sabios, la ofrenda que había llevado Caín, por más que él quería hacer esa conexión con Dios, no era genuina, no era generosa, no era respetuosa, era las cosas más, que estaban un poco más podridas, no aquello que estaba en mejores condiciones. Por lo tanto, no fue aceptada. ¿Por qué? Porque la actitud, la voluntad de Caín no era la correcta. Por más que su intención había sido de conectarse con Dios, no estaba haciendo lo necesario, como él va a decir, que era un trabajo interno, conectarse consigo mismo, con su esencia, para así conectarse con Dios. Pero luego, cuando se le ocurrió hacer esto de inventar la religión, o sea, rituales, creencias, dogmas, cuestiones que van fuera de la espiritualidad, reemplazando lo que es el camino espiritual, ni siquiera lo hizo correctamente. Está bien, lo estaba inventando en ese momento. Pero si no funciona, no funciona. Si yo quiero enchufar mi cargador para celular en un enchufe que no es el que usamos en mi país, no lo voy a poder enchufar, por más que tenga el cargador, tenga el celular y las ganas de que esté conectado. Vio que hay diferentes patitas para los enchufes, ¿no?
Bueno, eso estaba haciendo Caín. Estaba poniendo un cargador que era para versión china, de 3 patitas triangulares, en una versión americana, que son las 2 patitas derechitas, finitas. Así que, ¿por qué se les permitía? Porque no estaba prohibido. Sigo leyendo. ¿Desde cuándo hubo esa prohibición? Desde nunca. Quitando ese privilegio. Desde nunca. Lo único que estaba prohibido es, obviamente, asesinar, así que de sacrificios, ofrendas o como le quiera decir de personas, no. Y tampoco estaba permitido que la ofrenda terminara siendo, si era de un animal, una parte del animal consumida por la persona mientras el animal estaba con vida. Pero si uno quiere ofrendar un animal y no es judío, para los judíos es diferente. Quiere ofrendar un animal a Dios, al único, al verdadero, no a las imaginaciones de las personas, bueno, puede hacerlo. Vuelvo a decir, no los judíos tienen prohibición de hacer eso, para algo está la familia de los Kohanim, y ahora que no hay templo, está prohibido. En el libro de Levítico, si no me equivoco, capítulo 17, y si no me equivoco, entre el 3 y 9 o por ahí anda, habla específicamente que las ofrendas, los sacrificios, los korbanot, se hacen en el templo que Dios eligió. No hay templo, no lo podemos hacer. Así que no hubo esa prohibición. Uri, no sé dónde sacó esa idea, quizás lo leyó, se le ocurrió, está bien pensar, pero no hay que asumirlo como una realidad porque no hay tal provisión para los gentiles, para los no ágiles. Y quitando ese privilegio, dice usted, querido amigo, no sé si ofrendar a Dios es un privilegio en realidad. La mejor ofrenda es la conducta de uno mismo, hacer que la vida propia sea en sintonía con lo que Dios quiere. Esa es la mejor ofrenda y ese sería el privilegio, decir, estoy haciendo lo que Dios quiere de mí. Dios no quiere que le haga sacrificios de animales, ni siquiera de vegetales. Dios quiere que yo sacrifique mis malas conductas, es así, sacrificarlas en el sentido de matarlas, mis malas conductas sean eliminadas para que tenga una vida de plenitud, pudiendo representar mi espiritualidad en esta vida material que llevamos durante nuestro pasaje en este mundo. Así que no hubo prohibición para los gentiles y no está el privilegio, por lo menos desde mi punto de vista. Entiendo que no se les denomina noágidas porque no era la época de Noé. Sí, es correcto. Noágidas son, en español, noágida significa Noaj. Bueno, esa palabra justo es como se dice el nombre de Noé en hebreo. Y Idas es hijo de, en este caso, hijos. Por ejemplo, Maimónides es hijo de Maimón. No, Nachmanides, que es otro sabio, también llamado Moshe. Moshe Ben Nachman, Moshe el hijo de Nachman, por eso es Nachman Nides, uno famoso. Y así hay varios nombres, más bien de la época antigua medieval, que se los llama de esa manera. La manera correcta en español de decir hijos de. Por eso no ágidas en uruguayo, colombiano, en americano, estadounidense, español, sería Noéidas. Pero como el señor se llamaba Noaj, no Noé, mejor llamarlo Noágidas. Así que sí, es correcto. No hay que decirle no ágidas, pero uno puede hacer esa transmisión de identidad. Como Abraham no era judío, y no es correcto decirle judío, judío es una identidad que vino después, Judá, del que viene el nombre judíos, Yehuda, de donde viene Yehudim, era un nieto, bisnieto de Abraham. Por lo tanto, Abraham no era judío, pero uno puede hacer la traslación y decir Abraham el judío. No es históricamente correcto, pero se entiende la idea. Es como lo mismo, pero en una época anterior. Pero está bien, no es correcto decirles noágidas, eran humanos, adámicos, como tampoco la del patriarca Abraham para llamarlos judíos. Muy bien, ahí lo dice usted. Sí. ¿En qué momento se volvió algo exclusivo de sacerdotes de la descendencia de Aarón? Ahí le dije en Levítico 17. Para el pueblo judío, Dios le dijo, solo los Kohanim pueden hacer los sacrificios, las ofrendas. Y en el templo y de acuerdo a las características que Dios pide. Ahora bien, eso quiere decir que hoy en día, Uri, cualquier persona gentil puede hacer ofrendas a Dios, solo a Dios, recuerda, al uno y único, no a lo que la gente cree que es Dios, sino a lo que la gente confunde con Dios, y mucho menos a dioses, ídolos, etcétera. La respuesta es, como poder pueden, vuelvo a decir gentiles, como poder pueden, y lo pueden hacer en su casa, en su patio, donde quieran. Pero ahí hay que considerar regulaciones de su país, por ejemplo, no se deja matar animales en cualquier lugar, que yo sepa. También que está el otro problema, que uno está haciendo un ritual, que no lo tiene prohibido, pero puede estar haciéndolo de una manera incorrecta. Por ejemplo, ofrendando animales que ya en la época de Noah eran considerados
impuros. Impuros no quiere decir sucios, no quiere decir feos, quiere decir que no llevan a una conexión con Dios. Eh, un gentil puede comer chancho, un gentil puede comer perro, puede comer caballo, lo que guste, mientras lo mate antes de comerlo, está todo bien. Pero cuando uno quiere relacionarse con Dios, mejor usar animales, que estos que se llaman animales puros, son para que los judíos puedan consumir en el mundo del kashrut, pero también es animales que son pacíficos y que animales que son relativamente limpios. No son como el chancho que come cualquier cosa, no son animales que comen otros animales, son animales pacíficos, herbívoros. Así que esos serían los puros por esa condición. Pero un gentil puede sacrificar una gallina, un pato, un chancho, lo que quiera, a Dios, solo a Dios. Vuelvo a decir, pero eso genera problemas. Por ejemplo, confusiones, que el vecino crea que está haciendo cosas que no corresponde y le haga a sus dioses, a sus ídolos. Por eso, mejor abstenerse por más que no lo tengan prohibido. Por otra parte, en la antigüedad, cuando existía el templo, los gentiles podían llevar también al templo judío en honor a Dios en Jerusalén sus propios animales o vegetales para ofrendar. Los recibía el Cohen, el sacerdote, y los hacía de la manera prescrita. Tenía ciertas regulaciones especiales, las ofrendas de los gentiles en el templo de Jerusalén de Dios, pero no había ningún problema hacerlo. Y ahí una persona gentil, estaba seguro de que el sacrificio, la ofrenda, el corbán, estaba siendo dedicado a Dios como corresponde y no a otras cosas, y que también estaba siguiendo unos reglamentos que a Dios le gusta. Por más que no quiere que se haga sacrificios, en realidad Dios no los pidió, fue una necesidad de los humanos hacer esto. Dios dice, bueno, quieren hacer sacrificios, háganlo de esta manera, no de cualquier otra. Por eso mismo, lo que sería oportuno hoy en día es evitar todo tipo de ofrendas animales o vegetales. Dios no quiere eso. Y aparte, por lo general, hablamos de Occidente, no sé en otras partes, supongo que incluso en Occidente hay gente que hace todavía sacrificios animales. Dentro de la cultura de los musulmanes, algunos viven en Occidente, existen hacer alguna ofrenda animal. No me acuerdo si es al final de justamente este mes que estamos ahora, el mes de Ramadán, o en una fecha especial, creo que hacían un corderito ofrendado, pero también están las religiones umbandistas, quimbanda, macumba, que hacen sacrificio de animales, el vudú creo que también. Como se lo dedican a dioses que no son Dios, de ese punto de vista sí está prohibido, pero no es algo que vaya con la cultura occidental en general. Así como para el pueblo judío, desde hace casi 2000 años, se entendió la importancia de esto, dedicarse más la persona a una vida correcta y si quiere uno rezar, encontrar adentro de sí la conexión con Dios, etcétera, sin recurrir a los animalitos, bueno, eso ya creo que es algo común, por lo menos para Occidente, no estar haciendo sufrir animalitos ni matándolos, sí para comer, sí para usarlos en cosas prácticas y útiles, hoy en día no se los usa tanto para vestimenta, tampoco se los usa tanto para experimentos, para evitar así más sufrimiento a personas, pero sería útil no estar dedicándose a pensar ofrendar animales o vegetales a Dios, sino llevar una vida digna si uno es noágida, conociendo los 7 mandamientos y cumpliéndolos, y a partir de ellos tener un montón de conductas positivas que no son parte de los mandamientos, nadie se los obliga desde el punto de vista digamos, espiritual litúrgico, pero que son parte, sí, de una espiritualidad espléndida, como ayudar al prójimo, como colaborar con sitios como este que difunden la verdad espiritual, como respetar, honrar a los padres, como visitar a los enfermos, enterrar a los difuntos, consolar a los dolientes, etcétera. Cosas que no son obligatorias desde el punto de vista, vuelvo a decir, de la liturgia espiritual, pero sí resultan como una expresión de una espiritualidad mucho más elevada que estar matando animalitos en honor a Dios. Espero que este mensaje les llegue, les sirva, y si ustedes alcanzaron a este punto del video, qué paciencia que han tenido, les pido que me saluden diciendo espiritualidad verdadera. De mi parte, shalom y bendiciones.